lo que es esta clase de homilética. Ha sido una aventura. Le hemos puesto esta clase homilética fácil. Hemos tratado de simplificarlo lo más posible. Estas son clases muy técnicas que pues ayudan a que tú puedas confeccionar y armar tus mensajes, tus sermones, tus enseñanzas. Esta ya es la última clase. Hoy estamos concluyendo y estoy confiando en que este material está siendo de mucha bendición. Este material no es algo que tú vas a solamente escuchándolo una vez y te vas a convertir como por arte de varita mágica en un tremendo predicador. No, por favor, no vayas a cometer el error de creer que esto funciona así. No es así. Esta es información para que tú la estudies, para que tú la practiques. Subrayo practiques. Es importantísimo que practiques. La clave de esto es obviamente que practiques, pero que practiques con conocimiento, que practiques con razón de causa, que practiques sabiendo lo que vas a hacer. La mayoría de los predicadores, y se lo voy a decir con un poquito de autoridad porque tengo pues ya medio siglo, literalmente medio siglo en la iglesia, y me he dado cuenta que la mayoría de los predicadores, al menos de los que me han tocado a mí ver, nunca han recibido una educación formal, instrucción técnica acerca de cómo hacer sus mensajes. Por lo regular, la mayoría de los predicadores se lanzan, los avientan así como aquel que lo lanzaron a los cocodrilos, ¿verdad? Y nádale para que salgas al otro lado sin darles muchas instrucciones, lamentablemente por falta de recursos, por falta de medios, por falta de información. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, estamos queriendo romper ese ciclo que se ha venido dando. Y estamos instruyendo a nuestros ministros, a nuestros diáconos, a nuestros obreros para que tengan una idea. Ahora, estas enseñanzas te van a dar una herramienta, te van a dar una instrucción, te van a dar una guía, porque ningún predicador se hace predicador de la noche a la mañana. No importa que seas la persona más inteligente que existe en el planeta Tierra, o de Marte, de Venus, donde quieras. Nadie aprende a predicar de la noche a la mañana. El aprendizaje, así como lo es en cualquier otra área de la vida o en cualquier otra carrera o en cualquier otra facultad, aprendemos practicando, fallando, corrigiendo, arreglando, observando, preguntando, intentando perfeccionar cada vez. Entonces, hay una diferencia muy, muy grande cuando tú estás practicando sin saber lo que estás haciendo. Cuando tú practicas algo sin tener una idea cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, por dónde es, cuál es la meta, qué es lo indicado, qué es lo apropiado. Cuando tú practicas sin saber, pues lo más probable es que repitas y refuerces tu error en lugar de corregir o de mejorar. Entonces, la ventaja de estas enseñanzas es que cuando tú estés practicando, porque tienes que practicar, no se trata solamente de que, bueno, pues ya miré las 7 enseñanzas, las 7 clases, las 6 lecciones y no sé predicar todavía. No, es que vas a aprenderlas y vas a practicar. Cada vez que prepares un sermón, cada vez que presentes una enseñanza, tú estarás aprendiendo algo, estarás analizando. Me falló aquí, me faltó esto, necesité hacer esto, me sobró esto, debí haber evitado, etcétera, ¿sí? Entonces tú vas analizando y conforme vas analizando vas perfeccionando tu estilo, tu arte para predicar. Así que quienes están llegando ya al final de esta clase y dicen, wow, yo ya terminé, estamos terminando y todavía no siento que sea el gran predicador, el gran Billy Graham, todavía no soy el gran T.D. Jakes, pues que no se supone que deba de ser así. Hablando de Billy Graham, él fue un hombre que estudió. Billy Graham, el gran evangelista que hace poco se fue con el Señor, que lo usó el Señor tan grandemente para salvar a muchas, literalmente alrededor de 200 millones de personas se contabilizaron dentro de las alcanzadas por Billy Graham.
Y este señor, este gran siervo de Dios, él estudió, él se preparó. Sin embargo, él dice que por años le predicó a las piedras allá en el rancho donde él salió. Y practicó y practicó y practicó y practicó hasta que llegó a ser el gran hombre de Dios. Por eso no te desesperes. Aquí están estas lecciones, las vas a estar repasando. Ya quedaron, gracias a Dios, están ya allí en nuestra página, en nuestro canal. Tú puedes ir allí conforme vayas preparando tus sermones. Ve las lecciones, trata de comparar lo que estás haciendo con lo que se explica, repasa cada uno de los pasos, entiende el concepto, trata de profundizarte en la idea de qué es el sermón, y tú vas a ver que poco a poco, si tú tienes el empeño, tienes la dedicación, serás y llegarás a ser el predicador al cual Dios está llamando, porque Dios, mis hermanos, Dios está trayendo una cosecha. Dice la Biblia que la cosecha está lista, la mies está lista, los campos están blancos, simplemente que todavía nos hacen falta obreros, y por eso los estamos preparando, porque no queremos que la cosecha se pierde. Vienen muchas cosas a este mundo. La gente va a preguntar, el corazón de las personas, mientras que el de algunas se hace más duro, el corazón de otras personas se está abriendo a la palabra, y entonces ahí es donde entras tú, ahí es donde entramos tú y yo para hablarles la palabra. Así que si ya estamos listos, mis hermanos, pues les voy a pedir aquí que me den un saludito, y les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando desde Facebook, y pues vamos a estar reuniéndonos y vamos a estar comentando todos acá desde la plataforma de YouTube. Aquí es donde vamos a estar poniendo nuestras preguntas, nuestros comentarios. Vamos a estar participando desde acá, desde YouTube. Aquí estoy acomodándome ya para darle saludito a hermana Isabel. Gracias por estar en sintonía. Los hermanos Bruno, recién llegados de Guatemala. Le mandamos un saludo a Guatemala, también a todos los que nos están sintonizando regularmente desde aquellas benditas tierras de avivamiento de Guatemala. Hermano Adalberto, gracias. Lulú, gracias por acompañarnos. Fabi, hermano Rick, Diane, gracias. A mi esposa, gracias por estar sintonizando. Diana, gracias. Cristina, gracias. Meche también, y Miguel, y estoy seguro que también por allí pues está toda la familia reunida para aprender acerca de la forma de cómo dar estudios bíblicos. Así que en el nombre de Jesús hacemos una oración y vamos a entrar de lleno. Ando un poco afectado de mi salud, entonces voy a tratar de aprovechar el tiempo antes de que se me acabe la voz. Siento ya que me estoy quedando un poquito afónico. Y bueno, vamos a ganarle tiempo al tiempo. ¿Qué les parece? Así que Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos todo este grupo de hermanos, de personas, de siervos, de siervas que tú estás levantando, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que nos abras la mente, el entendimiento, y al llegar a la conclusión de este tema, Señor, que tú seas el que nos hables, nos orientes, nos enseñes, y que sean simplemente, Padre, herramientas en nuestra caja, Señor, que vamos a poder utilizar para ser mejores instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Miren, el día de hoy no voy a hacer un repaso, por lo regular lo hago. Vamos a entrar en el último paso de lo que es el sermón, o la última parte del sermón, que es la conclusión. Entonces, yo estoy asumiendo que ustedes están, están siguiendo estos mensajes en nuestra página. Entonces ahí vamos a estar viendo todo esto. Entonces, vamos a ver, me parece que aquí está. Hablando de la conclusión es la última parte, la conclusión de nuestro sermón, ya que tú diste. Tengo que darle una recapitulación muy rápida. El sermón te lo da Dios. Tú, cuando el mensaje te lo da Dios, te toca a ti, me toca a mí ponerlo por escrito o ponerlo en orden para que se entienda. Comenzamos introduciendo el mensaje. Nosotros presentamos, explicamos y aplicamos. Ya vimos eso las semanas anteriores. Aplicando el mensaje a las personas
tomando en cuenta quiénes son las personas que nos están escuchando, para que el mensaje tenga relevancia y pueda conectar con la gente. Recuerda que le estás predicando a personas que sufren, vibran, tienen problemas como tú y como yo. Cuando ya has explicado el mensaje, se los has aplicado, luego llega el momento de concluir todo lo que dijiste. Hay que concluirlo. La conclusión, mis hermanos predicadores, es el punto culminante, es el cierre, es donde el vendedor va a convencer al comprador, al prospecto, a firmar y a sacar el cheque y a comprometerse. Un sermón, la efectividad del sermón no se mide por, no sé, lo que quieras. La efectividad del sermón se mide por la respuesta. Aquí es donde tú vas a ver si tu sermón fue efectivo o no fue efectivo, porque aquí es donde tú, al cerrar, al amarrar, al momento que tú juntas todas las partes del sermón, tú comienzas a llevar a la persona, a empujarla, a ayudarla, a motivarla a que tome una decisión, que sea, si tu mensaje fue de la salvación, aquí es donde las personas van a decir: yo quiero entregarme al Señor hoy por tu amarre, porque tú vas a poner todas las cosas de una forma que van a ayudar a la persona a que se decida. Si está en pecado, va a decidir: sabes que me arrepiento, ora por mí. Si está enfermo, va a decir: creo que Dios me puede sanar. No importa el tema que sea. Entonces, hay formas de concluir y hay técnicas para concluir que realmente es una hermosura. Para concluir, cuando ya llegas al momento de tu conclusión, ya explicaste tu tema, ya lo aplicaste, perdón. Ahora tú puedes concluir de creo que les voy a presentar como 8 formas, pero realmente, hermanos, escúchame, realmente, al igual como tú introduces, y hay varias formas de introducir, de comenzar tu sermón, también las mismas técnicas las puedes utilizar para concluir. Obviamente que las vas a tener que utilizar, pero acomodar como conclusiones. Una de las cosas que puedes hacer es puedes recapitular. O sea, recapitular lo que dijiste. Tú puedes mencionar un poquito de tu introducción, perdón, un poquito de lo que presentaste, un poquito de las frases más importantes, de los puntos más importantes, y luego decir, después de haber escuchado esto, hoy has escuchado que el Señor murió por ti, hoy has escuchado que su sangre te labra de todo pecado. Estoy asumiendo que de eso hablaste en el sermón. Entonces, ¿qué te impide entregarle tu vida al Señor hoy? Entonces, tú haces una recapitulación. Esa es una forma de terminar un sermón, y luego ya llamas a la gente al altar o los invitas a orar. La segunda forma es repitiendo el texto principal. Si tú estás hablando, por ejemplo, de ese versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces tú puedes repetirlo, pero de una forma solemne. Y de esa forma, entonces, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios te amó. ¿Por qué no lo amas tú también a Él? Si Él murió por ti, ¿por qué no le entregas tu vida? Y tú puedes ir utilizando ese versículo, el texto principal, para concluir, también simplemente repitiéndolo y dándole énfasis. Esa es otra forma de concluir. Antes que se me olvide, recuerda, todas estas formas, los buenos predicadores, todas estas formas de concluir, todos los buenos predicadores las utilizan. Observa, ve estas clases, repásalas y luego observa a los buenos predicadores y fíjate cuando llega el momento de concluir, y vas a ver que ellos hacen uso de alguna o varias de estas técnicas para concluir. Así que ojo. Número 3. Repitiendo las partes del sermón. Tú puedes también repetir, por ejemplo, la introducción, puedes repetir, hacer énfasis de las partes del sermón, y entonces así también los llevas a todos a una conclusión, que es la de que tomen una decisión. Número 4, puedes también tomar, de hecho estas me fui muy rápido,
Porque estas tres primeras a mí personalmente no me gustan mucho. Son muy comunes, son las más usadas, las más trilladas, quemadas, decimos allá en mi rancho. Las que siguen sí te voy a dar un poquito más de énfasis porque creo que son más efectivas y son como que un poquito más frescas para concluir. La número 4 es contar una estadística, dar una noticia o referir un dato. Por ejemplo, si tú estás hablando de la salvación, de ir al cielo, de ir al infierno, tú puedes contar una estadística y decir no sé, ¿verdad? No recuerdo la estadística concretamente, pero puedes decir cada 30 segundos está muriendo una persona. En lo que tengo hablando ya ahorita, tengo 30 minutos hablando de esos 30 minutos, ahorita ya van tantas personas que murieron. De esas personas, la mayoría de ellas están ya ahorita en el infierno. Si tú murieras hoy, ¿en dónde terminaría tu alma? Entonces, si te fijas, estoy utilizando una estadística. Si estoy hablando de la familia, por ejemplo, pudiera dar una estadística del divorcio. De cada 10 matrimonios o cada 10 personas que se casan, 10 parejas que se casan, 11 se están divorciando. ¿En qué punto, en qué condición está tu matrimonio hoy? Si es que ese es el tema que estás tratando. Una noticia, puedes utilizar una noticia también, algo que está sucediendo y ahorita pues lo que abundan son las noticias, están pero a flor de piel. Utilizas una noticia, obviamente alguna noticia que tenga que ver con lo que estás hablando y luego la utilizas para amarrar tu mensaje. Entonces, hay una noticia aquí que está un poquito fresca de una niña que acababa de llegar, creo que de Chile, y por ahí en Los Ángeles, por ahí la policía entró a una tienda, le disparó a un delincuente. Esta niña con su madre se metieron al vestidor, se escondieron ahí y una bala perdida alcanzó a la niña y con 6 meses de haber llegado aquí a Estados Unidos, a la tierra que fluye leche y miel, 6 meses de estar aquí, una adolescente murió unos cuantos días antes de Navidad. Es una noticia que hoy precisamente se está haciendo el funeral. Si yo estuviera hablando, o si tú estuvieras hablando acerca de la salvación, si tú estuvieras hablando de tomar una decisión, si tú estuvieras hablando del futuro, si tú estuvieras hablando de algún tema relevante a esto, tú puedes utilizar esta clase de noticia, dar los detalles de la noticia y entonces decirles, mira, esta niña, ¿cuándo se iba a imaginar que en el país de las oportunidades se le iba a llegar el final de su vida? Entonces, allí puedes utilizar esto. Un dato, también lo que es un dato, las cifras, no sé, los números, ciertas cosas que están sucediendo, lo puedes utilizar si es que eso te puede ayudar a resumir tu sermón. Me encanta esta clase de conclusiones, son muy efectivas y yo te recomiendo que practiques en algún momento esta clase de conclusión. Me encanta esta clase de conclusiones porque son conclusiones reales, son historias verídicas, son cosas que se sienten, que están en el aire, que están afectando a la gente común y corriente y no son simplemente teología, versículos bíblicos, filosofías. No, las estadísticas, las noticias, los datos son cosas que la gente sabe que están sucediendo y eso tiene un impacto en las personas y ayudan a las personas a conectar con el mensaje y las empujan a tomar una decisión acerca de lo que ya se está hablando. Obviamente, mis hermanos, siempre antes de utilizar cualquier tipo de conclusión o cualquier herramienta en tu predicación, déjate guiar por el Espíritu Santo, que sea el Señor el que te guíe, el que te enseñe cómo es que tú te vas a presentar, cómo vas a presentar y que sea Él. Y cambia las cosas a como el Espíritu Santo te vaya enseñando que lo hagas. Y conforme vayas agarrando, vayas tomando más destreza, pues se te va a hacer más fácil acomodar las cosas y se te va a hacer más fácil encontrar la forma de concluir más adecuada a tu mensaje. ¿Sale? Muy bien.
aunque no lo crean, ya vamos avanzando bastante. La número 5, la forma número 5 de concluir, con permiso, mis hermanos. Oh, gracias a Dios por mi esposa que me trajo un tremendo té que me va a ayudar a salir este día. Le doy la bienvenida también a Isaac, que está con nosotros, y creo que vamos aprendiendo algo. En un momentito más, yo quiero que pongas mucha atención. Quiero que me vayas poniendo, ahorita un ratito más me van a poner cuál de estas formas de concluir has escuchado tú, has detectado en algún momento en algún predicador, ¿sale? Así que pónganme mucha atención, pero eso hasta que termine con las 8 que son las que voy a estar presentando hoy. La número 5, puedes concluir tu sermón contando una historia. Al ratito ahorita al final, te voy a enseñar cómo se cuenta una historia también, porque hay que saber cómo contar las historias, una ilustración, una anécdota. Entonces, si tú, si cabe en tu sermón, al concluir, y hay una historia, una ilustración, puede ser ficticia, recuerda, una historia, una ilustración, una anécdota, puede ser, bueno, si esa anécdota, pues, es real, pero si es una historia, una ilustración, puede ser ficticia, puede ser una fábula. Y entonces tú puedes contar esa historia si es que cabe. Y es algo muy, pero muy bueno. A la gente nos encantan las historias. A todos nos gusta escuchar una buena ilustración. Entonces, la número 6 es una pregunta reflexiva. Y esta, por lo regular, se utiliza. La pregunta reflexiva se utiliza después de contar una historia, dar una anécdota, un dato, una estadística, una noticia. Hacer una pregunta. No sé, ¿cuánto tiempo hace que no piensas en el cielo? Si estás hablando de la salvación. Una pregunta reflexiva. ¿Hasta qué edad crees que vas a vivir? Es una pregunta reflexiva. ¿Qué tan hombre crees que eres? ¿Te da miedo llorar? No sé, una pregunta que haga pensar a las personas y que vaya de acuerdo a el tema que estás tratando. El número 7 puede ser un video, una canción, algo grabado. Eso es algo que yo, pues, de vez en cuando me gusta para añadirle variedad a la forma de presentar el mensaje. Por ahí de vez en cuando presento un video, una canción, alguna cosa que tenga que ver con esto que estamos, bueno, con el mensaje que estamos hablando. Ay, Dios mío, qué rico té. De verdad, ojalá que ustedes tengan por ahí a la mano una bebida tan reconfortante como la que estoy tomando ahorita, gracias a mi esposa. Que Dios me la bendiga, me la guarde, y le siga dando ese sazón para cocinar y para preparar cosas tan ricas. Entonces, una canción, alguna cosa, algún video corto se puede presentar también que tenga que ver con pues lo que estás presentando. Y la número 8 es tú puedes combinar, tú puedes utilizar una de estas 7 que presenté, o puedes combinar 2 o 3. No te recomiendo que las uses todas, obviamente, en un mismo sermón, pero puedes combinar una historia con una pregunta reflexiva. Por ejemplo, como les decía hay un momento, estás hablando de la salvación, entonces tú puedes hacer una pregunta. Si hoy tuvieras que morir, si saliendo de aquí tienes un accidente, etcétera, etcétera, entonces tú haces una pregunta a la gente, no, una pregunta personal. Y después de eso, tú vas a hacer el llamamiento al altar. Una vez más, mira, todas estas formas de concluir las vas a ver siendo utilizadas por los buenos predicadores. Los buenos predicadores saben manejar estas técnicas de concluir. Por favor, observa a los buenos predicadores.
te recomiendo que escuches a los buenos predicadores, los predicadores que son efectivos. Escúchalos, analízalos. No solamente aprendas, no solamente recibas el mensaje, pero tú como predicador analiza cómo es que ellos preparan el mensaje. Mira, aquellos de ustedes que les gusta cocinar, tú no puedes aprender a cocinar solamente leyendo libros de cocina o viendo videos de recetas, ni aún viendo gente preparar las recetas. Tú solamente vas a aprender y vas a desarrollar tu sazón, tu propio gusto, tu propio estilo, tu don de cocinar cocinando. Entonces, todas estas enseñanzas, todos estos recursos van a tener mucho sentido cuando comiences a predicar. Necesitas comenzar a predicar, a practicar tus enseñanzas, los primeros sermones, las primeras lecciones, las primeras clases que des van a ser un desastre. Pero no importa, porque por ahí dijo mi primo, dijo, echando a perder se aprende, y de alguna forma tenemos que aprender. Mi hija, ella está estudiando medicina, y la forma como ellos aprenden a hacer sus cirugías y hacer, inyectar y hacer ciertos procedimientos, ponerse las sondas y todo eso, no van a practicar, practican entre ellos mismos, y se tienen que, entre los estudiantes, por ahí se inyectan, se están poniendo esas sondas y todo. Entonces nosotros vamos a practicar, tenemos tiempo de practicar. Practica en tu casa, practica en tu grupo, practica en tu célula, prepara sermones. Si no te funcionó el primero, te funcionará el segundo. Si no funcionó el segundo, pues vuelve a repasar el primero y comienza a analizar, pidiéndole a Dios que te dé la gracia, la unción, y que tú tengas la dedicación de perfeccionar tu forma de enseñar, porque los recursos aquí están a la mano para que tú los utilices. Muy bien. Ahora sí va la pregunta, mis hermanos. Esto que espero que todos me contesten. ¿Cuál de estos recursos, para concluir, has visto tú utilizar, los has detectado en las predicaciones que has escuchado, no sé, en las últimas 2 semanas? Asumiendo que has escuchado sermones durante estas 2 semanas. Así que te voy a pedir, por favor, que me pongas por allí. Y voy a mover esto porque luego de repente por ahí. Así que te lo voy a pedir. Esa es la pregunta. Están todos en sintonía, todos están poniendo atención. ¿Cuáles de estas 7 formas de concluir has detectado tú? ¿Sí? Entonces, son 2 preguntas que te voy a hacer. ¿Cuáles has detectado tú? ¿Y cuál es la que personalmente más te gusta? Porque tenemos diferentes formas de gustos, ¿no? Por la predicación. Yo tengo mis predicadores favoritos. Hay ciertos estilos de predicar que a mí me encantan, que yo disfruto más. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estos recursos para concluir o formas de concluir has visto en las últimas 2 semanas? ¿Y cuál de ellos es la que más te gusta? Sí, las quité porque luego de repente me ponen nomás los últimos que tenía allí, pero yo sé que sí has estado poniendo mucha atención y ya te los memorizaste todos. Así que ya por aquí, ya inmediatamente Fabi me está poniendo aquí. Dice que escucha al pastor Ralph Méndez, creo que lo conozco, hablar de estadísticas y de noticias antes de empezar la predica. Sí, Fabi, y si ponen atención, utilizo ese mismo recurso para introducir, también lo utilizo para concluir. La misma técnica para introducir un mensaje, obviamente no va a ser la misma, pero puedes utilizar 2 historias. Por lo regular, mira, les voy a revelar algo que yo trato de hacer. Cuando escojo o cuando busco una forma de introducir mi sermón, si es una historia, trato de encontrar otra historia para resumir mi sermón que sean similares. ¿Sí? Entonces comienzo con una historia que habla, no sé, de algo que se murió. Entonces, la última historia trato de que sea algo similar, que sea algo que se murió, se salvó, o se iba a morir, no se murió, y algo así, ¿no? Entonces, ese es el mismo recurso, pero utilizado en 2 partes diferentes. Al comenzar, al finalizar, obviamente 2 historias diferentes, pero que tengan algo que ver una
con la otra. Si es una estadística, puede ser también una estadística al final. Si es una noticia, puede ser una noticia también al final que tenga que ver, ¿verdad? De que hay una conexión allí entre los dos. Muy bien, gracias, Fabi. También por aquí dice el de la historia, Mercedes y Miguel dicen el de la historia es muy común y muy efectiva. Contar una historia puede ser una historia verídica, puede ser una historia de la vida, puede ser una historia secular, puede ser un cuento y puede también, escúchenme, puede ser una historia de la Biblia. Yo este domingo, quienes escucharon el sermón que el Señor nos trajo a la congregación Ciudad de Refugio este domingo, yo terminé la predicación con una historia bíblica de 4 leprosos y conté cómo ellos en medio de su dolor, porque la predicación, el tema era acerca del poder de las lágrimas, de tus lágrimas, y cómo ellos en medio del dolor, ellos caminaron, hicieron algo y el Señor los bendijo y trajo de hecho la salvación al pueblo de Israel, hizo huir al enemigo. Pues una historia, utilicé una historia. Comencé diciendo en mi sermón que la mayor parte de las personas no nos gustan ciertos ingredientes, como el ajo, es algo que no nos gusta, pero que le da un sabor y un punto clave a la comida. Entonces utilicé esta historia. Si se fijan, comencé con introduje el tema con el repudio que tenemos a ciertas cosas y concluí con una historia que demuestra cómo cuando tú caminas y cuando tú entiendes que llorar, que sufrir es parte de tu proceso y que hay un poder oculto en ello, un poder de Dios en medio de ello, pues eso viene a traer una gran bendición y unción en la vida de aquellos quienes sabemos llorar y sufrir de la manera correcta. Entonces, ahí está, te estoy dando un ejemplo de lo que acabo de predicar, cómo se utilizan estos recursos y la historia. Cómo se utiliza precisamente la historia que Meche nos está mencionando ahorita aquí. También hermano Adalberto dice que su recurso favorito es la historia. Le gusta la historia, que se cuente una historia, una anécdota. También por aquí dice Diana que le gustan las preguntas reflectivas y cuando se combinan las dos. Dice que el pastor Rui Gracia lo hace con una historia y con una ilustración, y el pastor Andrés Corson con una pregunta reflectiva. Si se fijan, en buen trabajo, Diana, estás analizando a los predicadores. Los dos predicadores que acaba de mencionar son muy excelentes predicadores, son de mis favoritos también, y observamos eso, cómo ellos utilizan estas técnicas y por eso son tan efectivos. Sus mensajes son contundentes, amarran siempre lo que están enseñando. Tienen una técnica que aunque no lo puedas, tal vez no lo detectas inmediatamente, especialmente con el pastor Rui Gracia, que es muy cómico. Pero si tú analizas y conoces esta técnica, te vas a dar cuenta que él es técnico. Está utilizando recursos como estos para ser efectivo en su predicación. Buen trabajo, Diana. También dice Diana, y me gusta más las historias, pero me llegan malas preguntas. Y realmente les voy a decir algo, una historia casi por lo regular debe de ir acompañada por una pregunta reflexiva. Entonces, nada de malo, creo que eso es muy bueno, unir esas dos, van mano a mano. Muy bien, dice Isaac, dice, he escuchado que se concluye el sermón usando una historia y una pregunta reflexiva. Sí, es algo muy común y muy efectivo. Si tú puedes encontrar una buena historia para concluir tu sermón y a eso le añades una pregunta reflexiva, wow, eso, y tienes la unción de Dios y has ayunado y has orado y tu mensaje es de parte de Dios, el Señor puede utilizar grandemente ese mensaje. Gracias, Isaac. Luego también los hermanos Bruno dice la número 6, con una historia o con una canción. Sí, me parece que es canción, ¿verdad? Sí, son métodos también. Poner alguna canción. Son métodos que no son muy cotidianos, no son muy comunes, poner alguna canción en una grabación. Aún a veces, aunque no sea una canción cristiana, pero una canción con un mensaje profundo, especialmente es una canción que ha conmovido al mundo, se puede utilizar también. Manuel Alberto dice,
usando algo actual, algo de actualidad para reflexionar, que tenga que ver con lo que se ha estado predicando exactamente. Por eso, mis hermanos, como predicadores debemos estar siempre con las antenitas de vinil, siempre detectando la presencia de historias, anécdotas, ilustraciones, todo lo que nosotros los predicadores, los maestros, los conferencistas, los ministros, los diáconos, los que hablamos en público, siempre debemos de estar al tanto de lo que está sucediendo, estar al tanto de las noticias, no para estar de chismosos o paranoicos, sino para saber lo que está sucediendo, porque lo que nos rodea, lo que está sucediendo, está lleno de ilustraciones que podemos utilizar para introducir nuestros mensajes o para concluirlos o para explicarlos, también ilustrarlos. Muy bien, dice también hermano Rick, la pregunta reflexiva antes del llamamiento, muy efectiva. Te voy a recomendar, ahorita que lo está mencionando hermano Rick, la pregunta reflexiva. Piénsala bien, no la hagas así nomás a la ligera. Piensa muy bien cómo la vas a hacer esa pregunta. O sea, escribe la pregunta antes de decirla, escríbela y aún practica cómo la vas a decir, porque el cómo a veces es más importante que el qué. Entonces, si tú vas a hacer una pregunta, entonces, si tú estás esperando para entregarte al Señor, ¿qué estás esperando como ahorita o qué? Es una pregunta reflexiva, pero fíjate la forma como la dije muy a la ligera, muy superficial, y eso no va a ser efectivo. Si voy a preguntar algo así el tiempo se está terminando. ¿Cuánto tiempo crees tú que vas a vivir? ¿Habrá algo que te detenga? Fíjate las pausas que estoy haciendo. ¿Habrá algo que te detenga para entregarte al Señor? ¿Qué tiene que suceder para que tú abras los ojos y entiendas que el tiempo se te está terminando? Fíjate la forma como hice la pregunta. Eso es muy importante también, no solamente lanzar una sarta de preguntas, hay que saberlas plantear también, y la enunciación, la forma de decirlo. Ya tuvimos una clase acerca de hablar en público y te va a ayudar mucho saber manejar también cómo hablar y cómo pronunciar pues esas preguntas. Muy bien, mis hermanos, gracias. Tengo un bono, si se puede decir así, un bono para todos los que nos acompañaron hasta aquí, hasta el final. Voy a explicarles. Eso es algo que nunca antes les he dado a nadie de los estudiantes que hemos tenido antes. Pero antes de eso voy a explicarles algunos peligros al concluir, ¿sí? Cuando vamos a concluir, cuando vas a dar tu conclusión, no inicies un nuevo sermón. Sí, porque a veces hay quienes se voy para concluir, hermano, y comienzan a contar una historia, y la historia se convierte en un sermón con una presentación, aplicación y otra culminación. No, que sea algo cortito, debe ser breve. La conclusión, por favor, anótalo, debe ser breve, no debe de alargarse mucho, debe ser breve, de minutos. Debe de ser la parte más corta de tu mensaje, breve, ¿sí? Breve. Número 2, no utilices frases estereotipadas. O sea, el Señor está llamándote, hermano. Y utilizas frases que todo mundo utiliza. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos. No, mantente alejado de las frases quemadas, utiliza las que Dios te dé a ti. Número 3, no te prolongues, que no sea muy largo. Número 4, ten mucho cuidado que en tu conclusión no vayas a acentuar el lado negativo, porque todos nuestros mensajes tienen un lado negativo y un lado positivo. Las buenas nuevas, el evangelio son buenas nuevas.
si nosotros para ser efectivos presentando las buenas nuevas, tenemos que presentar las malas nuevas, las malas noticias. Pero a la hora de concluir, por más trágico que haya sido el sermón, evita enfatizar, si estás hablando de la salvación, evita enfatizar el infierno y te vas a morir en el infierno y te vas a pudrir en el infierno y vas a los gusanos te van a comer en el infierno o te puedes ir al cielo si quieres hoy. No. Dale más énfasis a la salvación, al cielo, al perdón, a la misericordia de Dios. Y obviamente tenemos que mencionar a veces en nuestras conclusiones y aún en nuestros sermones el lado negativo de las cosas, pero siempre recuerda, enfatiza más lo positivo, porque nuestro Dios es un Dios que no quiere que nadie se pierda. Porque a veces algunas conclusiones pareciera que el predicador lo que quiere es que más gente se vaya al infierno y más gente se chamusque en la llama de fuego eterno. No. Que en tu culminación tú le hagas el énfasis a lo bueno que el Señor nos ofrece si tomamos una buena decisión. Número 5, no te disculpes al hacer tu conclusión. Nunca pidas disculpas. Algo que nunca haces. Y déjame tomo un poquito té para explicarte esto. Hermanos, pues ya terminé mi sermón. Discúlpenme que pues soy un principiante, y pues la verdad no sé mucho, o me avisaron a última hora, no me pude preparar, pero bueno, si alguien se quiere entregar al Señor, venga y entréguese. No, hombre, ya la regaste, si te empiezas a disculpar, no es el lugar. Si ese día predicaste tú, si estabas preparado, si no estabas preparado, aún la misericordia de Dios puede obrar. Aunque no te hayas preparado, aunque no te hayan avisado, aunque no te tocara, Dios en su misericordia puede usarte, pero tú por tu impertinencia de estarte disculpando, puedes echar a perder algo que Dios pudiera estar haciendo y la persona puede decir, me quiero entregar, quiero tomar eso, Dios me tocó, pero como ya está diciendo que no se preparó, quiere decir que lo que él habló no tenía valor. No vayas a hacer eso, nunca te disculpes. Siempre presenta tu mensaje, termina tu mensaje, conclúyelo con la convicción de que Dios es el que hace la obra y que aún el peor mensaje, el mensaje más mal preparado, Dios en las manos de Dios puede ser efectivo para la salvación de cualquier persona que el Señor haya tocado, porque no hay límite para nuestro Dios. Número 6, ten cuidado. A la hora de concluir, el humor no tiene lugar. Cuando estés haciendo en tus últimos minutos, cuando estés contando esa historia, estás haciendo esa pregunta reflexiva, no mezcles el humor, aunque el humor tiene su lugar, pero en la conclusión, nunca utilices el humor para hacer un llamamiento al altar. ¿Sí? Recuérdalo la próxima vez que, especialmente si tú eres un predicador chistoso, que tienes la gracia, que eres cómico, que tienes mucho humor. Cuidado de no usar el humor. Puedes utilizar el humor en cualquier parte de tu sermón, pero no a la hora de concluir. ¿Sale, mis hermanos? Sale muy bien. Quiero ahora sí el plus, el bono que les estaba hablando, cómo contar las ilustraciones, y las ilustraciones se pueden utilizar para introducir, para explicar tu mensaje, para apoyar los puntos de tu mensaje, y también se pueden utilizar para concluir tu mensaje. Entonces, mira, las ilustraciones, que son las historias, estadísticas, todo lo que estaba mencionando ahorita, tienen su lugar. Son las imágenes que vienen a ilustrar tu sermón y son las ventanas que vienen a iluminar tu mensaje. Entonces son muy importantes. Es bueno que trates de utilizarlas con moderación, pero que las utilices. Jesús utilizó las historias, las anécdotas. Sin embargo, hay que usarlas con medida. No exageres, que no sea pues como un concierto de anécdotas e ilustraciones, ¿no? 1 o 2, a lo máximo tal vez 3 ilustraciones que apoyen durante tu mensaje, la introducción, la presentación, tu conclusión,
pero también que no sean demasiadas, porque si no ahogan el mensaje. Nunca debe de ser más importantes las ilustraciones que tu mensaje. Tu mensaje es lo que va por delante. Las ilustraciones solamente son para apoyar, para ilustrar, para aclarar tu mensaje. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Si se fijan, voy muy rápido porque mi voz ya se me está terminando. Importantísimo, mis hermanos, esto es gratis, de verdad. Gratis, pero vale mucho esta información que te voy a dar. ¿Cómo introduces una historia? Cuando vas a contar una historia es tan importante. ¿Cómo introduces una historia? ¿Cómo cuentas una historia? La efectividad de la historia se puede echar a perder. Puede perder su efectividad si no sabes cómo contar una historia. Número 1, hay que hacer, las historias siempre, mis hermanos predicadores, por favor entiendan esto. Las historias las tenemos que hacer nuestras. Cada historia, no importa de dónde la sacaste, si la escuchaste, si te la inventaste, si te la reveló el Señor, si la leíste, si la soñaste, no importa de dónde la hayas sacado la ilustración, si escuchaste a otro predicador, otro maestro, si escuchaste no importa de dónde, hazla tuya, cuéntala como que tú la vistes. Como tú la viste, pues. Cuéntala como que tú estabas allí, porque las historias cobran vida y son mejor recibidas cuando se cuentan como si fueran de primera mano, como que tú estabas allí. Nunca, mis hermanos, nunca cuando cuenten una historia digan: bueno, una vez estaba leyendo un libro, no me acuerdo si de matemáticas o de qué, y estaba leyendo que ahí había una historia que decía, no, ya cuando empiezas con una historia así, ya se le perdió el sabor. Tampoco digas, pues un día estaba escuchando a un predicador, no me acuerdo si era Rudy Gracia o Corson o el pastor Ralph, no me acuerdo quién, pero estaban contando una vez que estaba diciendo el predicador que iba un día un señor, él y un burro. No. Siempre, escúchame. Aunque la hayas escuchado de otras partes, la mayoría de las historias que nosotros sabemos, las que yo cuento, yo las he escuchado en otros lados. Y yo nunca estoy diciendo, ¿verdad? Como, pues, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué libro la leí? No, las cuento como si fueran mías, como que yo las miré. Sí, esto es un recurso. Hay personas que piensan que esto puede ser como algo así como plagio o lo que sea, pero no, realmente no, porque no estoy diciendo que son mías, simplemente les estoy contando desde mi perspectiva, como que yo las miré. Por ejemplo, si vas a contar, hay una historia, la historia, se me viene ahorita la historia del perro de las dos tortas, la he contado algunas veces. Entonces, tú puedes decir, un día estaba leyendo yo acerca de un perro de los... No. Es mejor, tú comienzas a contar esta historia. Y fíjate, si tú estás hablando de un señor y luego de la nada dices, un día iba caminando un perro a la orilla de un lago. Se acababa de robar una torta y cuando el perro voltea, si te fijas lo que estoy haciendo, esta historia yo no sé ni dónde la escuché, pero si te fijas, yo la cuento como que yo la miré. Y desde mi perspectiva, y el que me está escuchando contar la historia, cree que yo miré al perro de las dos tortas, ¿sí? Pero ese es el secreto del buen contar de las historias, que las cuentes como que tú las miraste. Sí, ojalá que se entienda, eso no es mentir, es contarlas desde ese punto de vista. Jesús contó la historia del hijo pródigo y él no dijo dónde la leyó. También contó la historia del rico y Lázaro, nunca dónde la leyó. Las contó de primera mano y eso es algo que hace efectiva las historias. Otra forma de presentar tus historias es, dicen que un día se juntó el lobo y el coyote. Y el coyote le preguntó al lobo, oye, es lobo, si te fijas, dicen que un día, es como que estás también refiriendo, dice la leyenda, una leyenda urbana cuenta que en una ocasión se encontraron un balde positivo y un balde negativo. Uno era pesimista y el otro era optimista. Dicen, cuentan, se platica, la leyenda, dice la historia. Son formas de introducir las historias y no, una vez más, lo leí
Escuché una vez a un señor que estaba diciendo, no, eso es para los que no saben. Muy bien. También otra forma es de decir, hace muchos años, en un lugar en remoto, en algún rancho de México, se encontró una tortuga con una liebre. ¿Sí? Una vez más, es una forma de introducir las historias. ¿Sí? Muy importante la forma como cuentas tus historias, etcétera, etcétera. Creo que se capta un poquito la forma de hacerlo. Ahora, ¿cómo se narra la historia? Ahora ya así introduces una historia. Ahora, ¿cómo narras una historia? Es muy importante. ¿Cómo cuentas la historia? Porque tiene su chiste. Contar historias también tiene su chiste. Número 1, hay que contarlas con interés. Si vas a contar una historia, ponle interés. Fíjate que un día iba caminando un perro y unos niños le echaron gasolina y le prendieron y se agarró dando vueltas y vueltas. Si te fijas, la estoy contando con mucho interés, ¿verdad que sí? Entonces, y también es importante contar la historia con naturalidad, no que después, en cierta ocasión, iba un animal de la raza canina caminando y ciertos jóvenes adolescentes le rociaron líquido energético automotriz y le encendieron un... No. Se le pierde el sabor. Cuéntala con naturalidad. Iba un perrito corriendo y unos chamacos traviesos le echaron gasolina y le prendieron lumbre y el perrito se agarró corriendo como loco dando vueltas y vueltas. Creo que se capta, ¿verdad? Interés y naturalidad. Número 2, cuando estés contando una historia, cuida el factor sorpresa. No adelantes detalles. Mira, esta historia del perrito. Algunos ya la han escuchado. Una vez iba un perrito corriendo y unos niños le rociaron gasolina, le prendieron fuego y comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y de repente cayó y quedó inmóvil. ¿Qué crees que le pasó? Se le acabó la gasolina. Ahora, eso es una historia, es como un humor negro. Y yo lo he utilizado para ilustrar a los cristianos que a veces, cuando estoy hablando acerca de cristianos que se arrancan y se quedan con toda la enjundia, pero se quedan a mitad del camino. ¿Qué crees que les pasó? Se les acabó la gasolina. Y utilizo esta historia, pero fíjate, si yo adelanto los detalles, el impacto de la historia es que nadie se espera que voy a salir con ese humor negro de decir se le acabó la gasolina. Que falto de... Entonces, eso es lo que causa el impacto en la historia. Pero imagínate si yo cuento... Dicen que un día, pues un perrito que se desmayó, ¿verdad? Porque cuando se le acabó la gasolina, pues le echaron la gasolina a ellos, los niños, y le prendieron y se agarró dando vueltas. ¿Y por qué crees que se...? Pues ya te di el final y ya adelanté el factor sorpresa y pierde el interés. La gente, tú mantienes a la gente enganchada en tu historia cuando mantienes las partes y los detalles de la historia en su momento, a su debido tiempo. Número 3, creo que se capta esto, ¿verdad? Hay que contar la historia y no adelantar datos, mucho menos el final, porque si no pierde el interés la historia. Número 3, cuando estés contando una historia, dale vida y color. Hay personas que son tan legalistas o son tan cuadradas que sienten que es mentir o exagerar cuando le das color a una historia. Nada de malo darle decimos por acá, una shineadita, darle brillo, darle color a la historia para que resalte un poquito la historia. Al final de cuentas, la gente va a saber que es una historia, que es un cuento, que es una ilustración, que es una fábula. Entonces darle un poquito de vida, exagerar tal vez un poquito los detalles. Iba el perro con la lengua colgando y miró la sombra y dijo, ay, qué cosas, detalles que tal vez no están en la historia original, pero tú se los puedes añadir para darle vida y darle color a la historia y que la gente la reciba y la pueda imaginar. Le estás dando detalles a la gente para que la gente pueda ver la historia en su imaginación y así la van a captar mucho mejor.
Sí, sale. Número 4. Se va a contar, ya lo dijimos, con naturalidad la historia. Y número 5, vas a dar detalles esenciales, no des detalles que no sean esenciales. O sea, no digas, pues iba caminando el perro y caminó como 3 metros, no sé si 3 metros o 4, o serían 5. Pues voy a ver si eran 4. No importa cuántos metros sean, lo que pasó es que se quemó y se murió. Entonces, datos así, no gastes el tiempo en datos que no sean esenciales. También detalles que no sean esenciales. También en tu historia, que los datos que des, si vas a dar datos, que sean pertinentes, o sea, que tengan que ver con lo que estás contando, con tu mensaje. En este caso, si utilizo esa historia para ilustrar cómo algunos cristianos se quedan a mitad del camino, dejan todo tirado, se abandonan, renuncian, dejan de orar, dejan de asistir, lo que sea. En la historia voy a recalcar y voy a dar esos datos. Se les acabó la gasolina, se quedaron tirados. ¿Por qué? Porque lo que quiero enfatizar es que si tú no te cargas de gasolina, si tú no te cargas de la presencia, si tú no renuevas tus votos con Dios, te vas a quedar tirado a mitad del camino. Entonces, que los datos a los que le hagas énfasis en la historia sean datos pertinentes a tu predicación o al punto que estás tratando de aclarar. Número 7, que la historia no sea tan larga, debe de ser por lo regular corta. Una historia demasiado larga se hace aburrida y uno dice ya que le corten. Las historias por lo regular, cuanto más cortitas, mejor. Ok, así que no escojas historias que sean muy muy largas porque no pierden el propósito. ¿Cómo contamos una historia personal? Aguas con las historias personales. Muchas de las historias, y de hecho algunas de las mejores historias que los predicadores tenemos son las historias personales, cosas que te ocurrieron a ti, algo que te pasó a ti. En primer lugar, cuando vayas a contar una historia tuya de algo que te sucedió a ti, mucha humildad. Con mucha humildad, porque desde el momento que comienzas a hablar de ti, la gente diga, ya empieza a decir, ya está hablando de él. Pensé que habíamos venido a escuchar hablar de Cristo, no del hermano fulano. Entonces, mucho cuidado con eso, con mucha humildad. Trata de utilizar el yo lo menos posible. Pues yo un día, hermanos, iba saliendo y cuando yo miré y cuando yo me levanté y cuando yo... Trata de ocultar eso. Iba un día caminando por las calles y me encontré, si se fija, estoy contando mi historia, pero tratando de imitar. Cuando dices yo, ese yo, el yo que se llama, ¿no? A veces es yo, cae mal la gente que yo, cae mal. Entonces hay que tratar de evitarlo lo más que se pueda cuando estamos contando una historia. Y número 3, asegúrate que la historia que vas a contar acerca de ti o de lo que te pasó a ti tiene o aporta al mensaje, que no sea nada más, pues quiero contar algo acerca de mí para ser el héroe de la historia o el héroe de mi sermón y que vean que yo sí soy un buen cristiano. No. De hecho, las historias no deben de ser siempre historias de triunfo y de cómo venciste y cómo fuiste. Ejemplo, muchas de nuestras historias y las mejores son historias donde revelamos un poquito nuestra fragilidad, nuestros defectos, nuestras debilidades. Y eso ayuda a que la gente reciba tu historia y también conecten con tu mensaje. Entonces, que tu historia, si vas a contar una historia tuya, que aporte al mensaje. Creo que ya estoy llegando al final. Una historia humorística, una anécdota chistosa, tiene su lugar. Tú puedes contar historias chistosas en la introducción, puedes contar historias chistosas durante tu presentación cuando estás explicando tu mensaje, una ilustración, algo chistoso. Personalmente, a mí me gustan las historias chistosas. Me encantan escuchar mensajes que tengan ilustraciones o explicaciones aún chistosas, humorísticas, porque
las historias chistosas que tú cuentes son las que más van a ser recordadas. La gente se va a acordar, bueno, no sé decir lamentablemente, pero la gente recuerda más las cosas chistosas, las cosas que se dicen con gracia, más que lo dramático y más que lo espiritual. Escúchame, recordamos más lo que se contó con cierto tinte cómico. Entonces, pues allí es bueno, sí, sí es recomendable, siempre y cuando entiendas que las historias chistosas no son aptas para todos, ni para todo momento, ni para todo lugar, ni para todo mensaje. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe bien si cabe el humor en lo que vas a contar, en la historia chistosa, si cabe, porque también no todos somos chistosos. Yo creo que en ocasiones puedo ser chistoso y la gente se puede reír de mi forma de contar las cosas. Sin embargo, no a todos nos queda ser chistoso. Y si tú no eres chistoso por naturaleza, ni le entres a lo chistoso, porque vas a caer mal. Ahora, no en todos los temas puedes tocar el humor. Hay cosas que son sagradas y que puedes ofender. Hay las historias chistosas, las anécdotas chistosas o contadas con un humor son riesgosas porque puedes ofender a la gente. Hay personas que se pueden ofender. Y todavía hasta el día de hoy, recuerda que entre los que nos están escuchando hay gente muy legalista, hay hermanos que son un tanto pues religiosos y nada de malo de eso, ¿verdad? Tienen una formación de la iglesia antigua donde todo era solemne, donde reírse es pecado, ser feliz te va a llevar al infierno, disfrutar de la vida es un pecado capital. Hay gente que tiene esa idea, que piensan que en la iglesia no se puede reír, que los cristianos solo lo que tenemos que hacer es cantar, gritar y llorar. Entonces tienes que tener eso en cuenta, que hay personas que se ofenden con el humor y pues también hay que tomar eso en cuenta. Y también, perdón, el humor tiene un lugar y tiene un tono apropiado. Tú no puedes propasarte ciertas expresiones. Hay un límite para el humor. No, hay ciertas cosas que son intocables y no las puedes mencionar en público, menos detrás de un púlpito. Hay cosas que yo no he escuchado predicadores decirlas y son aceptadas, pero tal vez a mí no me van a quedar. Entonces yo tengo que pensarla 1 y 10 veces y orarle al Señor si puedo utilizar eso o hablar eso o mencionar eso y decirlo en ese tono un tanto irreverente que puede ofender o puede chocar, porque lo que queremos es que nuestras historias vengan a aportar, a ayudar, a canalizar, a motivar a que se reciba el mensaje de una forma mejor y no que vengan a estorbar el mensaje. Entonces ahí lo tenemos, son las historias cómicas y eso ahí llegamos a lo que es el final de nuestra clase de homilética. Una vez más, quiero recordarte y resumir. Repasa estas lecciones a quienes están en nuestras clases, miembros, nuestros discípulos, ministros. Vamos a estarle dando los cuestionarios, los manuales, se los vamos a estar entregando para que los repasen, llenen todas las preguntas, los cuestionarios y estén repasando. Y al preparar tus mensajes, repasa estas lecciones. Cuando vayas a contar una historia, esto que te acabo de explicar vale oro para que perfecciones tu forma de hablar y de contar historias. Hay una razón, hermanos, escúchame, hay una razón por la cual Dios utiliza a ciertas personas más que a otras. Hay una razón por la cual a ti te gustan los predicadores que escuchas. ¿Por qué no te cansas de escucharlos? ¿Por qué recibes tanto de ciertos siervos de Dios? Y hay otros de los cuales por más que quieras ni los puedes escuchar. Y te lo puedo asegurar que tiene que ver, número 1, con su relación, su contacto con Dios, pero número 2, también
por su técnica que tienen bien pulida para presentar el mensaje. Entonces tú procura con diligencia presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Aquí están los recursos. Dios te va a usar. Dios está levantando obreros. Dios te necesita. Dios te necesita. Si tú no te quieres poner en las manos de Dios, pues Dios va a pasar a la siguiente persona. Pero si tú dices, Señor, yo quiero ser usado, yo quiero que tú me utilices como un instrumento en tus manos, el Señor te va a usar, y ponte en sus manos y pule tu conocimiento, adiéstrate, aprende, y el Señor te va a usar. Entonces vamos a terminar aquí, mis hermanos. Voy a pedirles